En Tantoyuca, un pequeño pueblo en la Huasteca veracruzana, se celebra un Día de Muertos muy auténtico, la fiesta del Chantolo o de Todos los Santos. El día que yo me muera, bien de mi vida, vas a llorarme. Y aunque tú no lo quieras, bien de mi vida, y a recordarme. El día que yo me muera, cielito lindo, vas a llorarme. Y aunque tú no lo quieras, bien de mi vida, y a recordarme. Y a recordarme, y a recordarme, porque en la vida todo lo que se quiere, cielito lindo, jamás se olvida. Tantoyuca se ubica al norte del estado de Veracruz y es conocida como la perla de las Huastecas. Su población es de poco más de 100,000 habitantes y muchos de ellos aún hablan Ténic, el idioma huasteco. Durante los últimos días de octubre y principios de noviembre, el pueblo se embarca en una gran celebración en memoria a las personas que dejaron este mundo. Son flores. En las calles y la plaza del pueblo está presente la algarabía que anuncia la llegada del Chantolo. La palabra Chantolo viene del náhuatl chantolón y este del latín santorum, en referencia al Día de Todos los Santos. C'est un hôtel de mort. Je pense qu'ils doivent faire des offrandes à nourriture et le Christ. La población de Tantoyuca sale a danzar por las calles, casas y cementerios en cuadrillas. Grupos que representan a cada colonia, invitando a las almas de los fieles difuntos a bailar. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 12, ¿Y por qué te gusta bailar? porque es tradición. Existen 4 personajes protagonistas en las danzas del Chantolo. Son 4 elementos que se vendría siendo el vaquero, la muerte, el diablo y la mujer embarazada. Más que nada son los tradicionales. La muerte es el término de la vida, la mujer embarazada es la fecundación de la vida, el vaquero es el que se encarga de dirigir a todos y el diablo pues, es el rey de las tinieblas más que nada. Aquí en Tantoyuca hay varias colonias como Cerro de la Cruz, Reforma, Pedrera, Rastro, Valle. Por cada colonia viene una cuadrilla. No. No funciona. Te pone nerviosa. Attends. No, no, no. Es difícil, ¿no? No, es así. El vaquero, a través del sonido de su cuerno, guía a las almas para que bailen con la cuadrilla. ¿Cuál es tu papel? Vaquero, ¿Qué hacen los vaqueros? pasan a pedir permiso para que entre la cuadrilla. ¿Cuántas vacas tienes de vaquero? Ni una. Ni una, poco a poco. Más que nada, Chantolo se trata de mantener la tradición viva, recordar a nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo, que a nuestros seres queridos nunca se olvidan, mueren cuando uno se olvida de ellos y a través de esta tradición, ofrendarles lo que les gustaba y pues mantener viva la tradición que es el Chantolo. Y más que nada aquí en Tantoyuca, Veracruz, uno de los lugares más visitados. Aquí puedes bailar a la edad que quieras, a los 3 años. Yo llevo 16 años bailando, gracias a Dios. Mis tíos, mi familia, mis papás, mis hermanos, mis primos, o sea, toda mi familia como que nos inculcaron esta bonita tradición y siempre permanecí en esta cuadrilla y se les invita a bailar, a que la practiquen. La danza es una ofrenda a los seres queridos, pero no hay danza sin la música huasteca. Toco sones de Chantolo y es mi primera vez aquí en Tantoyuca tocando en esta cuadrilla Cerro de la Cruz. Estoy muy contenta,
Estoy muy emocionada. Del son huasteco me gusta mucho escuchar a los viejos, ahora sí que con todo respeto, porque ellos son la base y la referencia de todo. ¿Cuál es tu son favorito? Un son de chantolo que se llama Doña Sinforiana. Doña Sinforiana no meta la mano, Doña Sinforiana no meta la mano, porque si la mete le pica el gusano, porque si la mete le pica el gusano. Doña Sinforiana, mujer muy bonita, Doña Sinforiana, mujer muy bonita, ella se pasea allá por la garita, ella se pasea allá por la garita. Muchas gracias. Este es el trío Cerro de la Cruz. Felicidades a Rebeca Rubio, que es victorense tamaulipeco. Qué bonita voz tienes, parece que está cantando una sirena. Muchas gracias. ¡Bravo! Al costado de la plaza de Tantoyuca se encuentra la Casa de la Cultura con un pequeño museo. Estos vestigios fueron encontrados en Tantoyuca y es parte de la cultura huasteca. Han sido traídos aquí a la Casa de la Cultura para perseverarlos. Son figuras muy interesantes, algunas parecen ser vasijas y otras son de sus ídolos, entonces representan mucho de lo que vivían. Yo podría decirte que soy huasteco porque soy originario del estado de Hidalgo, viví también en el estado de Tamaulipas y ahorita estoy conociendo la huasteca veracruzana. También hay huasteca potosina, todas muy ricas en cultura y en biodiversidad. En Tantoyuca se constituyen por dos grupos bien marcados, que son los nahuas y los tenec. Nosotros contamos con 538 comunidades. La parte sur tenemos la comunidad náhuatl, hacia el norte son todas las comunidades tenec o huastecas, que en su mayoría son artesanos, son músicos y que se dedican al campo, a la agricultura. También la Casa de la Cultura tiene una exposición de fotografías antiguas que nos da una pequeña visión de la larga historia de Tantoyuca. Pues esta es una ciudad que fue fundada por los huastecos, desde antes de la llegada de los españoles a América. Ici, on peut voir une exposition photographique de Tantoyuca. Cette photo, elle me transmet une émotion. Un petit enfant qui est sur son vélo et qui a un regard très perçant. Ça, c'était pour l'indépendance. C'est un des premiers défilés dans la rue de l'Indépendance. Et les gens sont habillés en blanc et ils défilent comme ça, tous ensemble. En la Casa de la Cultura tuvimos la fortuna de escuchar la práctica de los jóvenes del taller de música huasteca. Es un espacio en donde niños, jóvenes y adultos pueden asistir de manera gratuita, capacitación en diferentes ámbitos del arte, como lo es violín, quinta y jarana para son huasteco, aprender a hablar y a escribir nuestra lengua materna, el tenec. También tenemos taller de zapateado huasteco. Poco a poco la sociedad se ha ido introduciendo a los talleres como una forma de vida hoy en Tantoyuca. Y bueno, son gratuitos, son todos los días, de lunes a domingo, no descansamos, es todo el año, dentro de los cuales pues también se forman los tríos de huapango, las rondallas, los grupos de danza y también tenemos los traductores y escritores tenec. Nos permite sembrar esa semilla. Hay niños que ya tienen 8, 9, 10 años que están con nosotros y que poco a poco van avanzando. Aproximadamente tenemos 360 alumnos ahorita en las tardes a partir de las 4 a las 8 de la noche. Ahí estamos atendiendo a toda la población todos los días.
Lo que nos inspira, lo que nos llena de emoción es ver a los alumnos que ya tocan algún instrumento de música huasteca, nuestra recompensa que nosotros tenemos. Empecé a la edad de 7 años en los talleres culturales. Primero empecé con el violín. El violín me fascinó, me encantó. Dije, yo quiero tocar violín y lo hice. Entré a los talleres y estoy probando actualmente la guitarra y después la jarana huasteca. Una de las mejores cosas que he tenido, ya que se me ha ido quitando el miedo de participar o de tocar. Cuando tenía 8 años entré en el primer taller, fue guitarra sexta y ahorita estoy en violín, ya llevo 3 años. Me ha gustado mucho estar en los talleres, además de que ayuda a que uno se vaya desenvolviendo en el escenario o enfrente a cámaras, personas. Es algo bonito para pasar el tiempo, para aprender y no solo estar en el teléfono desperdiciando el tiempo. Si uno quiere aprender, puede aprender. Con guapango regional les canto de corazón, les canto de corazón, con guapango regional. Alegra a todos igual al compás de este son y sigan este canal que se llama Jorge de León. Después regresamos a la plaza para conversar con los vendedores de artesanía. Vendemos morrales, sombreros. Este es el sombrero original tantoyuquero. ¿Lo puedo probar? Claro que sí. Wow. Soy una vaquera de Tantoyuca. Mira, esto es un ramo de flores con hoja de maíz. ¿Quieres atraparlo? Quiero llevarme esto en Ámsterdam para llevar en los canales. Ese es un morral. Esto está hecho de un material muy fuerte que se llama ixtle. Imagino que sale del náhuatl. La fibra se llama zapupe y es extraído de una planta que se llama ixtle, es parecido al enequén. Zapupe. Zapupe, sí. Zapupe. Le compramos una tradicional bolsita aquí al maestro, es de ixtle. Que usan la mayoría de los campesinos. Esta correa que tiene es para ajustarse, ¿sí? Para ajustarse y esto queda así. ¡Wow! Mete el brazo así. Este se usaba en la escuela para cargar los libros. Muchas gracias. Pues aquí voy a guardar mi tripié, el dron, todas las cosas para grabar su bello municipio. Órale, y aquí los esperamos próximamente, cuando gusten visitarnos. ¡Wow! Tienes más bonita. ¿Y cómo es el baile? Vamos a ver cómo es el baile. Todavía no sabemos bailar, pero vamos a aprender. ¿Quién será quien está detrás de esa máscara? Los danzantes no se podrán retirar la máscara durante las celebraciones, solo hasta el final del chantolo en la tradicional fiesta del destape. Vengan a la fiesta grande de Tantoyuca, Veracruz, que es el chantolo, donde van a poder observar las artesanías que se hacen aquí en Tantoyuca, Veracruz, morrales, sombreros, máscaras, flores. Al rato están invitados en los terrenos de la feria, que allá van a estar las comparsas que van a danzar. Tantoyuca también es reconocida por hacer productos de piel. Es de la suerte, es una muleta. ¿De qué es esta, perdón? De cabra. Es del diablo, no es una muleta. Aquí podemos comprar ropa típica mexicana. Yo voy a comprar un vestido para mañana. ¿Qué
tal amigos? Buenas tardes. Por este medio nos estamos haciendo la invitación para que nos vengan a visitar a los productos artesanales que traemos, bordados, blusas, guayaberas, vestidos de Cuetzalan, Puebla. Ahí las hacemos, ahí las fabricamos, todo lo que viene elaborado es hecho en casa. Tenemos un taller familiar, artesanías manos soñadoras. Tiotaquilti Suapil, Semitichipao, Cuasemiticualzi. Buenas tardes, señorita, eres muy guapa. Vean qué bonito, nos vamos a llevar esto. Me encanta, nunca había tenido este diseño, me encanta coleccionarlos. Una característica del Día de Muertos es que mucha gente abre sus puertas para mostrar su altar y compartir la tradición. Nosotros visitamos el hogar del maestro Martín Bustos. Bienvenidos todos ustedes, esta es su casa. ¿Gustan a ver el altar o disfrutar de algo de comida, de tamales o algo que hay acá adentro? Con mucho gusto, esta es su casa. Muchas gracias, señor. Vamos a conocer su altar. Adelante. Fácil, están en su casa. Gracias. Gracias. La casa de la familia Bustos es una tiendita de abarrotes en el centro de la ciudad. Y adentro de la vivienda es donde se encuentra el altar de muertos. Nos recibieron con el incienso que forma parte de la ofrenda. Este es un arco huasteco. Los arcos significan la bien llegada de los difuntos, o hay otra versión sobre esto que dicen que como aquí fue una región huasteca de Tene, ellos las pirámides las hacían redondas. Muchos dicen que eso representa un arco aquí. Son 7 varas. Las varas son los pecados del mundo. También tiene 7 escalones el altar. Los 7 escalones dicen que para llegar al cielo. La creencia y la fe que llegan nuestros antepasados, los muertitos, a disfrutar del olor de la comida, de lo que le pongan, porque no la comen ellos. El copal es para limpiar el hogar. Las veladoras es una luz para ellos. Esa tradición la tenemos desde niños. Explícame un poco por qué hay tanta comida aquí y fotos también. ¿Son fotos de los muertos? Te explicaré claramente. Sabemos que en nuestros corazones están nuestros antepasados. Cada uno tiene un espíritu porque Dios se lo lleva en el cielo cuando es su hora. Como Francisco Bustos pusimos su foto ahí. Nosotros no lo vemos. Si él nos ve, porque es alma, decir que es un espíritu. Cada chantolo en este día siempre amamos un arco con muchas fotos, ofrendas. Ponemos el copal, el pan, las frutas, las velas, las flores y también santos. Aquí está un cuadro mío. Es de mi angelito, Tomasito Herrera, el niño de las palomas, la Virgen María ahí. En un altar tiene que estar Cristo y la Virgen de Guadalupe. Para nosotros aquí los mexicanos es nuestra madre. Yo lo que le digo que nos bendiga, que nos cuide, que le pida a Dios por nuestro país, porque estamos muy descharriados. Ya no sabemos a dónde vamos. Ustedes bien saben que estamos en un mundo revuelto. Para nosotros los santos que ponemos allí son de una religión católica. Ahí está San Miguel y está San Rafael. Los antepasados, si les ponen su foto y la comida, tamales o pan o coca, su alma absorbe el olor. Hay una coca y también mezcal o sería tequila. ¿Quién se lo va a beber? Cuando abres la coca, ahí ves unas burbujitas ahí, te das cuenta que lo están tomando, pero no se ve su cuerpo. Wow. Dulces es para los niños. Algunos niños se han muerto, pero les damos dulces o a veces tamales o cacahuates. Hay una frase que dice: ánimas benditas sean que en el purgatorio están. Aquí traigo sus tamales, chocolate y vino y pan, las velitas para alumbrarse y el copal para limpiar. A mi madre lo que le gustaban eran unos dulces de coco. Estos ya los compramos y se los ponemos. Le gustaba el mole, mañana hacen mole, le ponen mole. Los tamales de mole, los tamales de frijol. El pan de muerto es hecho aquí en la región. La masa del pan es la misma. Aquí lo que se pinta son las figuritas que le ponen. Eso es todo.
Estamos encantados de escuchar al maestro Martín Bustos. Es muy sabio, él conoce toda la celebración del Chantolo y lo reconoce aquí el pueblo como el único ritualista de Tantoyuca, en el corazón de la Huasteca veracruzana. Y vean lo imponente que es este altar. Es la primera vez que estamos celebrando el Chantolo. Esto no se aprende, esto se hereda. Tenemos la tradición de raíces de mucho tiempo y nuestros antepasados nos cultivaron todo esto. Se va heredando de familia en familia. Chantolo empieza desde que empezamos a sembrar la flor, la mano de león, el cempasúchil. Antes era mucho más grande. No ponían un plato, sino que ponían las cazuelas. Las cazuelas llenas de comida en el altar. Si era mole, lo que pusieran, pero era abastecido, no era como ahorita, pues, pero antes sí, plátanos era por racimos. Ahorita como estamos, empieza a llover, no hubo nada, no hubo flor. Esta flor es comprada de otro lado. Fuimos tan suertudos de probar el delicioso mole de la señora Emilia Alarcón. Uy, sabe rico. Porque lo hice para ustedes. ¿En serio? Sí, lo hice especial para ustedes, porque mañana vamos a ofrendar tamales de mole. Yo estoy muy emocionada, porque vienen los antepasados. Yo siento mucha emoción, porque ya nos ve. A ver, dame el mole. Dame el mole. Ya murieron mis papás. Ya tiene 5 años, pero yo no puedo superar. Yo siento que sí viene. Yo llegué y vi el piecito pintado en el piso y por eso yo sé que sí viene. El piecito estaba pintado. Siempre acostumbramos a comprar un morral para que lleven sus tamales. Que Dios los tenga en su santa gloria y que nos sigan cuidando como siempre. Que cada chantolo vengan, aquí los recibimos con brazos abiertos. A todos, no nomás a ellos. Y por eso cuando viene alguien yo lo recibo con gusto, con mucha emoción, para que disfruten de lo que nosotros hacemos. Y adelante. En el comedor, el señor Martín Bustos tiene antigüedades y fotos del recuerdo de sus ofrendas para el Día de Muertos. Me encantan esas fotos. Ah, pues son muy viejas. Este es Tantoyuca viejo, de aquellos años. Ahí tengo muchas cositas antiguas. No me imaginaba. Todo esto es antiguo. ¿Y las máscaras? Ese es un ritual que hago yo de las tierras. Ah, con este. Ese es un ritual del fuego que yo lo hago. Este traje está mandado a hacer para un rey azteca. Es un traje para un ritual. ¿Te lo pones? Sí. Estoy disfrazando de reina. Va a llevar buen recuerdo de Tantoyuca. Sí, me encanta. Yo te voy a coronar. Está más cabezona que yo. Tengo grande. Se ve muy hermosa ella. La vamos a traer para la Huasteca. Lo luce perfectamente muy bien. Es un penacho que se le ponía a un rey. Es el que mandaba. Es el que hacía y deshacía. Las plumas son de pavo real y faisán. Todo esto que tiene representa nuestros antepasados. Este es el guerrero. Tanta historia en un vestido, pero me siento como, wow, no sé. A ver. No, y yo para mí te veo como una reina porque se ve guapa. Oh, ¿Para qué gracias. Están en su casa, sean bienvenidos a todos ustedes y disfruten de los alimentos que les estamos ofreciendo. Ya mis padres ya no están aquí, pero ahora sí que los recuerdo cada año. Yo trabajé mucho en el rancho, a la molienda, al corte de café. Andaba yo como peoncito, pero pues ahora sí que me enseñaron a trabajar. Estamos muy agradecidos porque nos recibieron con comida. Sí. ¿Tú, Melanie, eso pasa en Francia? ¿Que las personas te reciben en tu casa? No tanto. En Día de Todos los Santos. No tenemos esta cultura. Solo los niños van a tocar la puerta para pedir dulces y los jóvenes como salen de fiesta y los adultos se quedan en casa y no hacen nada.
Estamos sorprendidos con la amabilidad de la gente aquí en Tantoyuca. Nosotros venimos de Tamaulipas, un estado al lado, pero es muy diferente. Nosotros no celebramos el Día de Muertos así. Ya sí tenemos la Huasteca Tamaulipeca, pero en el norte de México se han perdido estas tradiciones porque nuestras culturas no han sido tan fuertes. Pero aquí en el Chantolo encontramos este sincretismo entre la unión de la religión católica y las creencias prehispánicas. Y vean, ese tamal está delicioso y es muy saludable. Tiene frijoles. Ay, 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 le quedó muy rico. Señora, quiero que me adopte. El tamal está hecho de frijoles y está envuelto en una hoja de plátano. ¿Y la hoja de plátano me la puedo comer? No. Solamente es para darle sabor al tamal. Con tus manos vas a ir abriendo la hoja de plátano para ir sacando el tamal. Y está como cocido al vapor en la hoja. Muy bonito todo. Delicioso, me encanta ser carnívoro. Nos recibieron muy amables, nos abrieron las puertas de su hogar, nos mostraron su cultura, sus tradiciones, todo lo que han aprendido de generación en generación y lo más rico, la comida. Qué bueno que están aquí con nosotros y continuaremos recorriendo lo que es la ciudad para ver cada una de las características que representa el festejo y vamos a encontrar infinidad de maravillas aquí en esta región. Les vengo a presentar a la dueña de mis tostones, ¿sí? La dueña de los peces. Y esta es mi hija. Es maestra, trabaja en el tecnológico. Pues él me conoció en el rancho, trabajando, metiendo caña, trapiche. Él me conoció llena de agua de caña, con mi pilón en la espalda. ¿Y se enamoró de sus músculos o...? De todo. La tradición es bonita, no las vamos a dejarnos por nada. Que la juventud, en lugar que estén pensando sobre las drogas, mejor que se pongan a ver esto, que es una cosa tan linda, tan hermosa y no nos perjudica como los vicios que tienen ahora. Los esperamos con comida, con luces, con bailes. Hay cuadrillas de viejos que bailan, pues vienen a bailarle a los difuntos donde hay un arco, los invitan, bailan, porque se siente uno medio acobijado con ellos, aunque sea un espíritu de sus antepasados, su papá, su mamá, hermanos y abuelos. Me encanta esta tradición de no olvidar la gente que estaban aquí. Para nosotros son muertos de cuerpo, pero el alma todavía está aquí y los recuerdos también. En Europa no tenemos esto. A mí me gustaría que fuera como aquí en México, con comida, donde toda la gente se junta y lo celebra también. En Europa es algo como más triste, lloramos. No nos debemos de olvidar de nuestros antepasados. Sí. Sabemos de dónde vinimos. Por ellos estamos en este momento. Creo que nuestra generación no pasa tanto tiempo con esta gente que tiene un saber increíble y nuestros abuelos, nuestras abuelas, deberíamos pasar más tiempo con ellos. Muchas gracias por enseñarnos todo esto y por... Aquí las puertas están abiertas, mañana vendrán otros. En su casa. A nuestra amiga francesa le gustó tanto la casa y tienda del señor Martín que decidió quedarse como vendedora. Hola, buenas tardes. 14 pesos, por favor. Gracias. Esos son 30 y 8. Espera. Esto creo que ya. Muchas gracias. Buen día. Vengan a la tienda del señor Martín Bustos. Caminamos hacia el mercado de Tantoyuca y pasamos por la calle dedicada a los cortes de pelo, donde encontrarás a muchos peluqueros. Nos estamos dirigiendo a la calle del peluquero y vamos a encontrar a diferentes personas que nos brindan el servicio de una manera eficiente y muy económica. Dentro del mercado de Tantoyuca hay una efervescencia de gente que venden sus productos. Con el sonido del huapango y los sones huastecos nos encontramos en el mercado de Tantoyuca. Es muy pintoresco y hay muchas cosas. Están vendiendo barro, cerámica, arte para los altares del Día de Muertos. También mucho pan de muerto. Y me encanta, es gigante, es como un gran tianguis. Venden de todo, de todo. Aquí se vende de todo, desde canela hasta cohetes y flores.
Mira el perrito. La comerciante Cristina Artesán nos invitó a entrar a su hogar para presumir su recién terminado altar de muertos. Estábamos caminando por el mercado. Hay una casa de una señora que vive dentro de la instalación del mercado y nos invitó a pasar a su casa. Tiene una ofrenda, un altar, donde tiene como 4 o 5 perritos que están protegiendo, velando a sus seres queridos. El altar lo hice desde el día 30, porque ya se ofrenda el día 30, el día de los niños, que es cuando se prenden las veladoras chiquitas. El día primero, personas adultas que creemos en Dios, que está ahí. Su Santísima Madre, está mi papá, mi mamá, mis abuelitos, mis hermanos, todos los tengo ahí desde el 85 que murió mi papá y luego pues ya ahí fui poniendo a todos mis difuntos porque a ellos les dan permiso de venir. Desde el 29 ya las puertas se les abren. La veladora está prendida día y noche. Siempre está la luz ahí. Siempre tienen su agua. Ya fui al panteón a dejar flores. Entonces ya cumplí, ya le dije, descansen en paz, yo estoy bien. Mucho sufrimiento, pero también alegrías. Cristina Artesán mantiene encendida la llama de su vida siendo agradecida. No, soy señorita, gracias a Dios, porque no me casé. Fui muy noviera, pero no. ¿Y ya no anda buscando uno ahorita? No. Porque la va a ver mucha gente, tal vez puede encontrar uno. Sí hay, pero si no me casé joven, menos ahorita que ya voy por abajo. Bueno, la señora Cristina es orgullosamente de Tantoyuca y así como nació aquí, quiere morir en Tantoyuca. De donde esté, que me traigan. Porque yo le dije a mi mamá, ¿dónde está mi papá? Y vamos a quedar todos. Mis hermanos murieron fuera y los traje. Voy a cumplir 73 años, imagínense. Aquí nací y aquí voy a morir con mis seres queridos. Y los torritos bonitos y preciosos. Nique, Pelusa y Bengui. Ellos no tocan las veladoras porque les he dicho que no. Eso es muy friolento, pues se sube. Mire cómo me quiere. Aquí está, mi amor. Le tiene miedo a los cohetes. Se me mueren y tengo otros y les vuelvo a poner los mismos nombres. Son su compañía. Y dicen que los perros ayudan a los difuntos a llegar, a encontrar el altar. Por eso debemos tener un guaguabo. ¿Un guaguabo? Que muchos no los quieren. Los patean, les pegan y eso. No, yo no. Los baño, los llevo a peluquear. Muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar, conocer sus tradiciones. Adiós, señora. Señorita. ¿Señorita? A 10 pesos. Pan de muerto que es como un brioche en francés. Me encantó este estilo de pan de muerto que trae piloncillo. ¿Y el ambiente del mercado? Muy alegre. Pollos Mari nos está enseñando a bailar. Vean qué bonitos pollos tiene. El chile cascabel, del picoso, del que no pica, chile chino, para los tomates. De camote, calabaza, este membrillo y este de coco, pero este es suavecito y este tostadito. Wow, está 15 delicioso. Pesos. El membrillo. Ah, es agridulce ese no muy dulce. ¿A que le gusta a ella?
a gritar, señora. Pásale ese dulce, sabroso, escójale. ¡Hay dulces, dulces! ¡Pásale, pásale! ¡Ay, dulces, dulces! Dulces tradicionales de Chantolo. Eso, del chantolo. Membrillo Calabaza, de membrillo, coco. garpiñados, palaquetas, cocadas. Ella tiene una técnica de venta muy interesante. Grita y tiene una voz hermosa, parece Yuri. A ver, la escuchamos. Pásale ese dulce, pásale, escójale. Si hay ese dulce sabroso, pásale, escójale. Pásale ese dulce. ¡Pásale ese dulce! Muchas gracias, Que señora. les vaya bien, ándale, adiós. Son de vaca y no cuestan mucho, como en Europa esto se ven más caro. En el mercado se puede probar ricos antojitos mexicanos. El comedor más famoso es el Raquelito, que se ubica en el segundo piso. Contamos con enchiladas, con cecina, con milanesa, con bistec, con chuleta, con filete de pescado. También manejo los caldos. Hay caldo de costilla de res con verduras, caldo de albóndiga, tengo mondongo. Ahorita que está fresco se apetece un caldito. Justo lo que quería. Llevo días queriendo un caldo de res y se... Está embarazada. Estoy embarazada. No, mamá, no estoy. Estoy comiendo unos deliciosos sopes antojitos mexicanos con un caldo de res en el establecimiento Raquelito en el mercado. Está delicioso. Crujiente, ¿eh? Es riquísimo y súper saludable. Unos tacos personalizados porque no lo tenían en el menú, de guacamole y huevos. Nos vamos a comer un difuntito en pan de muerto de la región. Le va a morder la cabeza. Nos presentaron un caldo huasteco, el pascal, un pipián o salsa de origen prehispánico. Hay un platillo típico de aquí que se llama el pascal. Lleva ajonjolí, es molido con chile, y lleva un huevo hervido. Ese lo tengo en 75 pesos. Vean, voy a comer este platillo típico, se llama pascal, tiene una salsa de ajonjolí, es un caldo, rico, me encanta el pollo, y huevo frito. Está bueno, ve qué pedazo. Los invito a comer aquí en el mercado, el comedor Raquelito. Mole, mondongo, enchiladas con milanesa, enchiladas con bistec, con cecina, tortillas a mano. El chantolo tiene más de 3000 años de tradición y en la actualidad ya es una nueva forma de expresión cultural que combina elementos católicos con prehispánicos. Uno de los días más importantes es el 2 de noviembre cuando las cuadrillas danzan en el cementerio. Vamos caminando al evento más importante del chantolo, que es ir al cementerio. Nos encontramos en el punto central donde se reúnen todas las cuadrillas. Esta es la calle donde pasan a desfilar antes de entrar al cementerio. Este lugar va a estar lleno de gente. Este es el momento más bonito de Chantolo porque en esta calle es donde vienen subiendo todas las cuadrillas y van danzando hasta que llegan a la puerta del Panteón Municipal. Cada cuadrilla lleva su son huasteco, muy emotivo, es una mezcla de sentimientos tanto de felicidad como de tristeza. Este momento en el que van subiendo y van diciendo vamos a danzarle a los que ya se nos adelantaron, es algo muy bonito. Ya se están acomodando, por ahí estoy viendo que ya vienen danzando. Tienen un banderín de la cuadrilla, en la parte de adelante vienen los 4 personajes principales, que es la mujer embarazada, el diablo, el vaquero y la muerte. Y ahorita muy probablemente se va a empezar a escuchar el sonido del cuerno y ya van abriendo el camino para pasar al panteón.
Vemos como la cuadrilla de la Pedrera va avanzando. Son los más tradicionales. Tienen muchas figuras muy bonitas. Vean esto. ¡Wow! Me encanta. Es una tradición muy bonita de aquí de Tantoyuca, Veracruz, la perla de la Huasteca. Tantuyi, que significa lugar de la cera y de la miel en la lengua indígena. Aquí es huasteco, el Tenec. Lo que me gusta pues es que se junta a toda la familia, viene mucha gente de diferentes lugares, incluso fuera de la República Mexicana. La alegría de recibir a nuestros muertos, la creencia que tenemos es que vienen a nosotros, vienen a nuestras casas, por eso se les ofrenda el chocolate, el pan, los tamales y todo lo que le gustaba al muerto, si le gustaba la bebida, si le gustaba el alcohol. También es espantar a la muerte, porque nos burlamos de la muerte. Traigo aquí la Catrina, se caracteriza casi en todo el chantolo, ¿verdad? Es la muerte elegante. traje es una Catrina, lleva unas imágenes que en este caso son los arcángeles que son Don Miguel, Gabriel y Samuel. Estos arcángeles son de la religión que nosotros pertenecemos, la religión católica como tal. La tradición de Chantolo es el representativo lo que es la muerte, en este caso yo la estoy representando en Catrina. Eso escogí el color negro principal de la Catrina, lo detallé con, pues ahora sí que sus uñas. ¿Cada detalle tú lo hiciste? Cada detalle yo lo hice. ¿Cuánto tiempo tardaste? Aproximadamente 2 semanas. Fui detallando y me fueron dando las ideas y ponía esta parte por aquí, esta parte por allá. Y aquí tenemos a nuestra Catrina. Y siendo de Catrina llevo aproximadamente 7 u 8 años. Es diferente el vestuario que yo interpreto. A mí me gusta inspirarme mucho en la figura femenina, ya que es una esencia elegante. La manera en cómo complementas desde la falda a lo que viene siendo su corset. Siempre he dicho que la figura femenina es una esencia pura de elegancia. ¿De qué cuadrilla son? Reforma. Reforma. Nos encontramos con Aarón y él viene de egipcia. ¿Qué eres? Un emperador. Un emperador, wow, Tutankamón. ¿Qué es para ti el Chantolo? Para recordar a todos, hacernos recordar que ellos siguen con nosotros, ¿no? ¿Te hace calor abajo de tu...? Sí. ¿Sí? Y mucho. Es algo bonito, la verdad, que tienes que experimentar entre todos y más si tu familia te acompaña y te alienta a andar aquí todavía. ¿Y tu cuadrilla cómo se llama? La cuadrilla se llama Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. De hecho, la estamos buscando, no la encontramos. Ah, pues creo que van más adelante. Roque, platícanos un poquito de tu look que traes el día de hoy. Es de flores doradas. Pues venimos innovando porque todos los años innovamos un poco con nuestros trajes. A veces sacamos autóctonos, a veces sacamos modernos, a veces sacamos futuristas. Lo mejor sería lo tradicional, pero a veces innovamos. ¿Y desde cuándo tú empezaste a planear este atuendo? ¿Cómo ibas a vestir? Desde hace 5 meses. Se caracteriza Tantoyuca por la calidez de su gente. La gente recibe mucho a los turistas. Son bienvenidos. La gastronomía, el zacahuil, los tamales, los bocoles, los temoles, el pan de muerto, que nada más en esta región huasteca es donde se puede consumir el pan huasteco. Lo caracterizan como los muertos, con colores de harina, con agua y manteca. Lo hacen exclusivamente en esta temporada de Chantolo. No soy nacida aquí, pero llevo más de 50 años, 55 años viviendo aquí, de corazón huasteca. Nacida tierra hidalguense, pero criada aquí en la Huasteca. Bienvenidos a todos los que quieran venir a Tantoyuca. Se reciben con los brazos abiertos.
Algo que me llama la atención del Día de Muertos es que siempre cuando vienes a Michoacán o a la Huasteca quedas súper gordito. Hay un montón de comida, la gente inclusive te regala. Aquí vamos a comprar unas carnitas. Me dejé guiar por el olor, así como las velas guían a los difuntos, a los espíritus. Yo me estoy dejando guiar por el olor de las carnitas para comerlas. Carnitas El Tilo, tenemos chicharrones de lonjita y tostados. También tenemos carnitas, cueritos, chanfaina, toda guisada, taquitos de pancita, de cabeza, de cachete, con las mejores salsas también. Tenemos salsa habanera, verde, roja. Vengan aquí a Tantoyuca, les invitamos a que prueben las carnitas completamente deliciosas. Después de la deleitosa pausa, entramos al panteón para ver la danza de las cuadrillas. Ya vamos a entrar al cementerio. Por el lado izquierdo vamos a llegar al atrio donde danzan todas las cuadrillas. Vámonos. Tantoyuca, Veracruz, Tantoyuca, Veracruz, Tantoyuca, Veracruz, Tantoyuca, Veracruz. Aquí podemos ver el lugar donde van a danzar cada una de las cuadrillas. Vamos. Las muchachas de Temporal no saben ni dar un beso, pero las de Tantoyuca hasta estiran el pescuezo. Las muchachas de Temporal no saben ni dar un beso, pero las de Tantoyuca hasta estiran el pescuezo. ¿Qué anda haciendo, señora? Pues estamos haciendo aquí el arco para ponerlo aquí en el panteón para nuestros seres queridos. Aquí está mi papá y mis abuelitos y cada año les hacemos aquí el arco para adornarles. Siempre los recordamos con mucho cariño, a pesar de que ya no estén con nosotros. Siempre están presentes en sus recuerdos y pues en estas tradiciones. Mi papá se llamaba Liberio Vera. ¿Hace cuántos años fue de este mundo? 10 años. Cada año le venimos a hacer su arco. Pues ya terminamos el arco, ya lo pusimos aquí para adornar el panteón. Las notas musicales recorren el aire del cementerio y las almas danzan su canción favorita sobre las tumbas. Los fieles difuntos están contentos porque sus familiares los fueron a visitar. Tienen música que celebra para celebrar a sus difuntos con mucho respeto. Vamos a acercarnos a una familia para ver cómo están tocando. Venimos a dejarle flores a mi mamá, a mi papá. Estamos recordándolos hoy en este día tan especial, que es día
de Todos Santos, de todos los difuntos. Mi hermano, mi cuñada vienen de Sonora y nosotros venimos de Tampico y los demás viven aquí en Tantoyuca, Veracruz. El nombre de mi madre, María Concepción Castillo, y don Pascualito, mi papá, don Pascual Díaz, fueron buenos padres, muy trabajadores, muy luchadores. De ellos aprendimos mucho, porque no sé cómo lo hicieron, pero nos dejaron unos buenos ejemplos. ¿A quién recordamos aquí, señor? Mi madre, Melita Medina Sánchez. ¿La recuerda con mucho cariño? Claro que sí. ¿Fue? ¿Hace cuánto se fue de este mundo? 7 años. 7 años. Caminando por el cementerio nos encontramos con el compositor Jerónimo Argüelles, quien le escribió una canción a su bello pueblo, y con el trío huasteco se las cantaba a sus difuntos padres. Muchos son los habitantes, pero más grande es el amor que le tengo a Tantoyuca, pedazo de mi nación. Tantoyuca, Veracruz, Tantoyuca, Veracruz, Tantoyuca, Veracruz, Tantoyuca, Veracruz. Hola, ¿qué tal? Primeramente me presento con usted. Yo soy el profesor Jeros Argüelles Ángeles, soy profesor de primaria. Vengo a cantarle a mis padres, al profesor Jerónimo Argüelles González y a la profesora Feliciana Ángeles Pérez, ya fallecidos. Esta canción, la de Tantoyuca, Veracruz, yo la compuse en género tropical, pero que mis grandes amigos guapangueros que la convirtieron en un son huasteco. Muy buen Y así son es- huasteco. Y así está sonando en la radio. ¿Qué me puede decir usted acerca de este 2 de noviembre? Es una de las tradiciones más grandes de la Huasteca, que la gente siga conservando la tradición huasteca y que no se vaya por otros caminos extranjeros, Así es. sino huasteco, como lo hicieron nuestros ancestros. Es una ciudad antigua que conserva su tradición, por eso es que yo le canto siempre su alegre canción, sus fiestas originales y su clima tropical, las y bellas mujeres en su feria tradicional. Tantoyuca, Veracruz, Tantoyuca, Veracruz, Tantoyuca, Veracruz, Tantoyuca. La gran fiesta del Chantolo se termina con el tradicional destape, en el cual las cuadrillas se despojan de las máscaras con las que danzaron varios días. De esta manera se despiden de las almas que invitaron a bailar con su ofrenda.